¿Hice bien en denunciar a mi cuñado y encarcelarlo tras descubrir que usaba materiales defectuosos bajo mi firma? Me llamo Mauricio y tengo 41 años. Soy ingeniero civil de profesión y durante más de 15 años construí un historial crediticio intachable y una reputación intachable en la industria de la construcción comercial. Toda mi vida cambió drásticamente cuando decidí confiar en mi cuñado para licitar una obra pública millonaria, que prometía asegurar el futuro de toda nuestra familia, sin saber que terminaría descubriendo un nivel de ambición y crueldad que casi destruye mi libertad para siempre. Mi cuñado, Roberto, de 45 años, siempre fue una persona carismática, elocuente y con una enorme facilidad para convencer a la gente. Tenía una pequeña empresa constructora que realizaba remodelaciones menores y proyectos privados de pequeña escala, pero carecía del capital, los activos y la experiencia técnica certificada requerida por los organismos estatales para participar en grandes licitaciones públicas. Yo, por el contrario, había trabajado durante más de una década en grandes firmas de ingeniería, administrando presupuestos masivos, manteniendo un puntaje de crédito bancario impecable y obteniendo todas las certidumbres legales e idoneidades técnicas que exige el Ministerio de Obras Públicas. La historia comenzó formalmente hace poco más de un año durante una cena familiar en casa de mi suegra. Roberto llegó emocionado con un grueso expediente bajo el brazo. Se trataba de una licitación pública estatal para la construcción de un paso elevado y la ampliación de una avenida principal en la ciudad, un proyecto vial valorado en poco más de 14 millones de dólares. Era la oportunidad de su vida, pero la convocatoria exigía una fianza bancaria de garantía de $1.500.000 y la firma de un ingeniero colegiado con más de 10 años de experiencia que figurara como director técnico responsable de la obra. Roberto no contaba con ninguna de las dos cosas. Esa noche, Roberto me presentó la propuesta. Quería que constituyéramos un consorcio empresarial donde mi nombre, mi historial crediticio y mi cédula profesional respaldaran la propuesta financiera y técnica. A cambio, él se encargaría del trabajo de campo, la logística, la contratación de personal y la maquinaria, ofreciéndome el 15% de las ganancias netas de la obra, lo que equivaldría a casi $2 millones libres de impuestos al finalizar el proyecto. Mi esposa, Laura, me miró con ojos llenos de ilusión. Ella admiraba profundamente a su hermano y siempre había querido ver a su familia prosperar unida. Laura me suplicó en silencio que aceptara, asegurándome que su hermano era un hombre de palabra y que nunca pondría en riesgo nuestro patrimonio ni nuestra tranquilidad. Admito que cometí el peor error de mi vida al dejarme llevar por la presión familiar y la aparente solidez del proyecto. Antes de firmar cualquier documento, convoqué a Roberto a mi oficina y le dejé claras las reglas del juego. Le dije que mi firma técnica no era un adorno y que cada kilogramo de acero, cada metro cúbico de concreto y cada estudio de suelo debía cumplir estrictamente con el pliego de cargos estatal y las normas de seguridad internacionales. Roberto me abrazó, juró por la vida de sus propios hijos que todo se haría con la máxima transparencia y precisión, y que yo tendría acceso total a las cuentas bancarias y a las auditorías del proyecto. Satisfecho con sus promesas, acudí al banco. Utilicé mi impecable historial crediticio, mis propiedades en garantía y mi capacidad financiera para respaldar la fianza bancaria de cumplimiento por la suma de $1.500.000. El consorcio se aprobó y, un mes después, el Estado nos adjudicó oficialmente el contrato. La noticia fue recibida con celebración en toda la familia. Hubo fiestas, brindis y elogios hacia Roberto por haber logrado semejante hito profesional. Los primeros 4 meses transcurrieron sin inconvenientes aparentes. El Estado otorgó el primer desembolso de anticipo por un monto de $3 millones para el inicio de las obras de cimentación y estructura de soporte. Roberto tomó las riendas de la gestión diaria de la obra mientras yo me dedicaba a revisar los planos estructurales desde mi oficina y a gestionar los trámites administrativos ante la Contraloría y el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hacia el 5.º mes, comenzaron a surgir pequeñas inconsistencias que despertaron mis alarmas de ingeniero. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los informes financieros mensuales presentados por la contadora del consorcio, noté que las facturas de compra de materiales reflejaban precios sospechosamente bajos para el tipo de insumos requeridos. Específicamente, las compras de varillas de acero de alta resistencia y los suministros de concreto hidráulico premezclado mostraban un descuento del 40% respecto a los precios de mercado de los proveedores certificados. Cuando le pregunté a la contadora al respecto, ella pareció ponerse nerviosa y me dijo que Roberto había conseguido un acuerdo comercial directo con un nuevo distribuidor local para abaratar costos y aumentar las ganancias del consorcio. Aquella explicación no me dejó tranquilo. En la ingeniería estructural, un descuento masivo en acero o concreto suele ser sinónimo de subestándares de calidad o adulteración de materiales. Decidí no comentarle nada a Roberto esa misma tarde y esperé al martes siguiente para realizar una inspección, no anunciada en el sitio de la obra. Llegué a las 7 de la mañana, antes de que llegaran los supervisores estatales. Lo que encontré en la obra me dejó helado. Al inspeccionar el patio de acopio de materiales, observé que las varillas de acero no tenían las marcas de certificación del fabricante ni la densidad requerida, según el Código de Edificación. Eran varillas delgadas, de aleación de baja calidad, propensas a la fatiga estructural bajo cargas pesadas. Al examinar los vaciados de concreto de las columnas centrales del puente elevado,
Tomé muestras de prueba para laboratorio y descubrí que la mezcla utilizada no alcanzaba ni la mitad de la resistencia a la compresión exigida por los pliegos técnicos. Estaban utilizando concreto diluido con exceso de arena y ceniza industrial para rendir el presupuesto. Esa estructura estaba diseñada para soportar el paso diario de miles de vehículos pesados, autobuses escolares y transporte de carga. Construir un paso elevado con semejante nivel de negligencia significaba una condena de muerte segura. En caso de un sismo moderado o simplemente por el desgaste del tráfico diario, esas columnas colapsarían tarde o temprano, provocando una tragedia masiva con decenas de víctimas fatales. Con las manos temblando de rabia e indignación, caminé hacia la oficina de campo de Roberto y cerré la puerta con llave detrás de mí. Le arrojé los certificados falsificados y las muestras de acero sobre su escritorio. Le exigí una explicación inmediata y le ordené detener el vaciado de concreto y demoler las columnas, defectuosas de forma urgente. Su reacción no fue de vergüenza ni de arrepentimiento. Roberto se reclinó en su silla, soltó una carcajada burlona y cruzó las manos detrás de su cabeza. Me miró a los ojos con una frialdad aterradora y me dijo que no pensaba demoler nada. Me confesó, sin el menor remordimiento, que había desviado cerca de $2 millones del anticipo estatal hacia cuentas privadas a su nombre y que había contratado a un proveedor clandestino para conseguir insumos baratos de desecho. Cuando le advertí que eso era un delito grave y una irresponsabilidad criminal, él sonrió de manera maliciosa y me lanzó la amenaza que cambiaría todo. Roberto me dijo que no me convenía decir una sola palabra. Me recordó que ante el Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Ingenieros y los Tribunales de Justicia, el único director técnico responsable y firmante del proyecto era yo. Mi firma autógrafa y mi sello profesional figuraban en cada plano, en cada bitácora de obra y en cada certificado de avance. Si la obra colapsaba en el futuro, o si la Contraloría realizaba una auditoría formal en ese momento, el único que iría directamente a la cárcel por negligencia criminal y fraude al Estado era yo. Roberto no había firmado un solo documento técnico. Él solo figuraba como un administrador comercial, dejándome a mí como el único escudo humano ante cualquier consecuencia legal o penal. Roberto asumía que me tendría acorralado por el miedo a perder mi patrimonio, mi licencia profesional y mi libertad. Pensó que me quedaría callado, tomaría mi parte del dinero y rezaría para que el puente no se cayera en los próximos años. Pero cometió el error de subestimar mis principios morales y mi determinación. No estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida sabiendo que había sido cómplice de un asesinato masivo anunciado, ni iba a permitir que me chantajeara de esa manera tan descarada. Salí de la obra sin decir una palabra más. Durante las siguientes 24 horas no pude dormir ni un solo segundo. Sabía que las decisiones que estaba a punto de tomar destruirían mi tranquilidad familiar, pero no tenía otra opción. El miércoles por la mañana me reuní en secreto con un abogado especialista en derecho penal y delitos corporativos. Le mostré las pruebas que había recopilado silenciosamente, fotografías de alta resolución del acero no certificado, los análisis de laboratorio del concreto defectuoso, las facturas clonadas y una grabación de audio que había realizado discretamente durante mi discusión con Roberto en la caseta de la obra. Mi abogado fue contundente. La única manera de salvarme de la cárcel y desvincularme del fraude era tomar la iniciativa antes de que ocurriera una desgracia o una inspección sorpresa de las autoridades. Tenía que actuar de manera implacable y rápida. El jueves por la mañana inicié la ejecución de un plan de contingencia absoluto. En primer lugar, me presenté personalmente ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Entregué un expediente de más de 300 páginas con todas las evidencias del fraude, la falsificación de materiales y el desvío de fondos, presentando una denuncia penal formal contra Roberto por fraude agravado, falsificación de documentos y delitos graves contra la seguridad pública. Inmediatamente después, acudí a la sede principal del banco emisor. Haciendo uso de mis facultades legales como representante financiero del consorcio y principal garante, cancelé unilateralmente las líneas de crédito abiertas y retiré las fianzas de garantía bancaria por $1.500.000, notificando al banco que el contrato estatal estaba en proceso de rescisión por incumplimiento grave y fraude interno. Con esta medida, congelé de forma instantánea todas las cuentas bancarias asociadas al proyecto, impidiendo que Roberto pudiera retirar un solo dólar más de los fondos estatales. El impacto de mis acciones fue inmediato y devastador. El viernes a las 10 de la mañana, un contingente de la Policía Nacional y fiscales del Estado irrumpió en la obra. Ordenaron la paralización total de los trabajos, colocaron sellos de clausura en toda la maquinaria y procedieron con la detención inmediata de Roberto en presencia de todos los trabajadores. Fue arrestado en Esposas y conducido directamente a las dependencias policiales para ser procesado por cargos que conllevan penas de hasta 15 años de prisión no excarcelables. Esa misma tarde, el Ministerio de Obras Públicas canceló definitivamente el contrato con el consorcio e inició un proceso de liquidación de emergencia. Al haber actuado como denunciante primario y haber presentado todas las pruebas antes de que la obra fuera entregada o causara pérdidas humanas, la Fiscalía me otorgó inmunidad penal y me reconoció formalmente como colaborador en la investigación, librándome de ir a prisión. Sin embargo, las consecuencias personales y familiares han sido destructivas.
Cuando regresé a mi casa esa noche, me encontré con un infierno. Roberto había logrado hacer una llamada desde la comisaría a su madre y a mi esposa. Laura me esperaba en la sala hecha pedazos, llorando desconsoladamente y recriminándome con furia. Me acusó de ser un traidor calculador, un hombre despiadado que prefería ver a su propio cuñado en una celda antes que resolver los problemas de manera interna entre la familia. Mi suegra me llamó por teléfono gritándome todo tipo de insultos, calificándome de sinvergüenza, cobarde y malagradecido, afirmando que había arruinado la vida de sus nietos al encarcelar a su padre. Ninguna de ellas quiso escuchar mis explicaciones sobre el acero defectuoso, ni sobre el concreto podrido, ni sobre el hecho de que Roberto me utilizó como un peón sacrificable para enriquecerse mientras exponía la vida de miles de personas y mi propia libertad. En las semanas posteriores, Laura me pidió el divorcio de manera definitiva. Se mudó de la casa llevándose a nuestros 2 hijos y cortó toda comunicación conmigo, condicionando cualquier diálogo a que yo retirara la denuncia penal ante la Fiscalía, algo que legalmente es imposible de hacer ya que los delitos contra la seguridad pública son perseguidos de oficio por el Estado. El aspecto financiero también ha sido un golpe duro. Aunque no fui a prisión, tuve que gastar más de $80.000 en honorarios legales, peritajes independientes y asesorías financieras para limpiar por completo mi nombre y salir del consorcio. Mi crédito bancario, que durante años estuvo impecable, se encuentra actualmente bajo revisión y las instituciones financieras me miran con recelo debido al escándalo mediático que rodeó la cancelación del contrato estatal. Actualmente me encuentro viviendo solo en un pequeño departamento alquilado. Roberto permanece en prisión preventiva a la espera de su juicio oral, enfrentando cargos graves que casi con seguridad lo mantendrán entre rejas durante más de una década. Mi esposa avanza con el proceso de divorcio. La familia de ella me considera su peor enemigo y he perdido el contacto fluido con mis hijos, quienes han sido influenciados para verme como el monstruo que destruyó su hogar. A veces, en la soledad de la noche, repaso cada uno de los eventos y me pregunto si pude haber manejado las cosas de otra manera. Debería haber intentado negociar más, amenazarlo en privado o simplemente renunciar al proyecto y asumir las pérdidas económicas sin involucrar a las autoridades. Sé que si no hubiera denunciado a tiempo, hoy estaría compartiendo celda con Roberto o cargando sobre mi conciencia el peso de decenas de muertes si ese paso elevado se hubiera derrumbado. Hice lo correcto para proteger la vida de personas inocentes y mi integridad moral, pero el precio que tuve que pagar fue la pérdida absoluta de mi familia, mi matrimonio y la paz que tardé toda una vida en construir.